Buonasera, Buenas tardes a todos. Este es el último encuentro de la edición 40 del meeting. Hemos querido dedicar este encuentro a este libro que el amigo profesor Salvatore Abruzzese ha escrito. Es un libro importante, como ya veremos más adelante. El profesor de Abruzzo ha escrito el libro acerca de estos 40 años del meeting. Se trata de un análisis desde el punto de vista de un sociólogo. Después ya lo profundizaremos. Entonces es un examen, un análisis que, como él mismo nos dirá, está hecho a través de documentos, textos. Y hemos querido clausurar esta edición 40 del meeting con este encuentro. Y también hemos deseado que pudiera ser una forma viva, real y concreta, no simplemente la presentación de un libro. Entonces, junto con el profesor Abruzzese, del que voy a decir solo un par de cosas, porque es amigo del meeting y no es la primera vez que viene aquí. Lo conocemos todos, lo conocemos gracias a su actividad académica, enseña en la Universidad de Trento, Sociología de los Procesos Culturales, Sociología de las Religiones, estudia el catolicismo y también los movimientos eclesiales. Estudioso de fenómenos que en cierto sentido tienen que ver con el meeting también. Como decía, podríamos decir muchas cosas de él, pero ya que es un amigo de nosotros y ya que lo conocemos, voy muy rápidamente. También Antonio Polito es un amigo del meeting. Polito habló ayer, es vicedirector del Corriere della Sera, el periódico italiano, y es escritor. Se ha comprometido con el tema de educación recientemente. Ha escrito entonces libros muy interesantes y muy bonitos. ¿Por qué hemos invitado a Polito para hablar de este libro? Lo hemos invitado ya que los Polito, según yo, siempre nos sorprenden. Señor Polito, se trata de análisis vivas. Usted es capaz de dar juicios contundentes y al mismo tiempo lo que más me sorprende es que son juicios acogedores. Es decir, tú cortas pero nunca matas. Y esto es lo que siempre me sorprende de lo que usted, Polito, escribe. Entonces, dialoguemos acerca de la cuestión. Abruzzese y Polito van a dialogar en este encuentro. Permítanme solo emprender este diálogo que ellos después seguirán. Polito es él el que hará las preguntas a Abruzzese y esto también nos permite escuchar su vivacidad y también el hecho de ser específico, puntual en su pregunta. Permítame solo subrayar un par de ejemplos que demuestran un aspecto del libro que me ha sorprendido mucho. Este libro me ha hecho entender más lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Abruzzese me preguntaba, ¿te has reconocido en el libro? ¿Te ha gustado? Y yo digo sí, y mucho más. Este libro me ha permitido entender todavía más lo que estamos viviendo, es decir, qué es el meeting. Y creo que esto no es poco. Hay dos o tres puntos, dos o tres fragmentos del libro que quisiera compartir con todos ustedes y que representan esta sintonía entre lo vivido, la experiencia y lo que volvemos a encontrar en el libro. Después del primer meeting del 80, Don Giussani había detectado en la fuerza del sujeto meeting, es decir, en la fuerza de aquellos que lo creaban, que lo construían, los sujetos, el pilar del meeting. Dijo Giussani, el meeting es un lugar donde se puede encontrar un sujeto y este sujeto es capaz de crear una expresión cultural a la altura del desafío que tenemos ante nosotros. Este era Don Giussani. Y en el libro de Abruzzese yo encontré estas palabras. El meeting es como lo humano que desborda en el mundo a raíz de una experiencia formativa que
habiendo cambiado la vida de cada uno, puede desbordarse en cualquier contexto. Una fe madura no puede no activarse o apasionarse por el mundo y comprometerse en ello. Es algo que tiene que ver y cómo con lo que hemos vivido, es decir, lo humano que desborda en el mundo de una experiencia formativa que nos ha cambiado y que sigue cambiándonos y que justamente por ello puede desprenderse en todos los contextos. Me ha sorprendido mucho esta sintonía que ha explicado en otras palabras, pero donde se entiende, donde se reconoce que lo que hace el meeting es crear un humano que desborda su experiencia educativa vivida en el mundo. Y la otra cosa que para mí es genial, increíble, por parte de aquellos que vivieron, conocieron e intuyeron, es genial. ¿El genio cuál es? Consiste en lo siguiente. Abruzzese entiende la relación que ha existido entre la recuperación en el seno de la historia de comunión y liberación a la que pertenecemos después de 1968. Entonces, la relación entre esta recuperación después del 68 y, de alguna forma, el origen del meeting. El 68 fue un momento en el que la experiencia cristiana de CL a la que pertenecíamos había experimentado un gran golpe, una grande crisis debido a varias razones. Rimini había sido el punto, el lugar en el que quizás, según lo que dice Giussani y lo que encontramos en los documentos, el lugar en el que esta parada de la experiencia, este bloqueo de la experiencia había sido más fuerte, más presente. Y justamente el meollo, el grupo, el núcleo es algo muy grande, justo el núcleo, el meollo que recupera en 1968 junto con Don Giussani la experiencia cristiana, es el mismo núcleo de personas, porque son los mismos, son pocos, unas 6 o 7 personas. Este núcleo es el mismo núcleo de personas que después de 10 años creará el meeting. Esto Abruzzese lo entiende y lo explica a través de los documentos. Y esta es la realidad extremadamente interesante de esta experiencia. Sigo citando el libro y Abruzzese dice, justamente ahí, en Rimini, en aquel lugar, donde los problemas y las quejas habían casi resuelto todo el movimiento de GS, ahí Don Giussani expresa aquella que habría sido la estrategia para crear el movimiento de CL. No se habría tratado de hacer, ni mucho menos de actuar, sino que se habría tratado de entrar en estas dimensiones a través de la vivencia, la experiencia y el ser de cada uno. Y todavía más vuelve el tema del sujeto que Don Giussani pone en el centro en el 68 como punto de origen, porque de aquel sujeto, después de 10 años, en el verano de 1979, nacerá el núcleo del meeting. El último pasaje que quisiera rápidamente subrayar y que me ha sorprendido debido a lo que les decía antes, es decir, que este libro me ha permitido entender todavía más lo que estamos viviendo, es donde dice que se ha detectado que aquel sujeto construye un lugar de diálogo y de libertad. En estos días hemos subrayado repetidas veces que este es un valor de la experiencia del meeting. Este lugar de libertad, de encuentro y de diálogo es principal. Y Abruzzese detecta esto de esta forma. Todavía una vez vuelve a brotar el tema del meeting como lugar de una experiencia de reconciliación. Él habla justamente de reconciliación. Reconciliación con uno mismo y con los demás, que
coincide con una recuperación del propio potencial en la plena conciencia de nuestra identidad y de nuestra cultura misma. Una reconciliación con los demás que ocurre siendo conscientes de la identidad y la cultura de uno mismo. Serían muchas las cosas que podríamos citar y mencionar, las coincidencias entre nuestra experiencia y lo que Abruzzese ha escrito, pero quería mencionar estas tres cosas porque para mí esto demuestra que también al principio de este meeting y durante toda la experiencia de este meeting hemos subrayado muchos elementos en común, ¿no? Un sujeto que puede crear un lugar y este lugar se convierte en la reconciliación para todos. Ahora yo simplemente he introducido el encuentro, paso la palabra al señor Polito que presenta su trabajo de súper hábil periodista, entrevistador y no solo. Muchas gracias. Gracias, agradezco la invitación que se me brinda. Realmente simplemente les voy a proponer un punto de vista un poco exterior del libro de Abruzzese acerca del meeting. Usted ha descrito los puntos en común, las consonancias, la capacidad de Abruzzese de centrarse en vuestras historias y en vuestras elecciones. Para mí, el libro es algo que juzgo de forma un poco más lejana, desde un punto de vista diferente. Como ya he dicho a él, se trata de un trabajo seguramente importantísimo porque conoce y menciona muchísimos documentos. Además está plagado, está lleno de elementos. Entonces inserta la historia del meeting dentro de la historia de Italia de estos 40 años, ya que el meeting ha hecho parte y sigue haciendo parte de la historia de Italia. Hasta en un momento vivió todo esto como protagonista el meeting. Pero lo que yo he tratado de hacer a través de esta lectura, pero que quizás he descubierto que también Abruzzese pretendía lo mismo, es preguntarme por qué este meeting ha tenido tal éxito. Hace 40 años casi no había nadie en la vida pública italiana, en el sentido que el meeting quizás es una de las experiencias más afianzadas y arraigadas. Quizás muchas formas de debate, manifestación o de diálogo público organizado por partidos públicos se han muerto. En cambio, el meeting no, sigue viviendo. Entonces es la tentativa de asociar la actualidad política al éxito del meeting. El meeting colabora en términos de política o de liderazgo, de movimiento, pero en realidad esto no puede explicar cómo han ido realmente las cosas, porque muchas de estas experiencias ya se acabaron. El meeting, en cambio, sigue existiendo. Significa que hay algo adentro, algo diferente. También yo me he sentido ayudado por Abruzzese a entender lo que yo sentía y me he enfocado en algo muy simple, algo que se me ha ocurrido. De improviso me he dado cuenta de que la palabra meeting significa encuentro, es algo que uno a veces olvida, pero la cultura del encuentro es el meollo, es el corazón del éxito, de la razón por la que este evento histórico tiene éxito. Cuando hablo de encuentro, no simplemente me refiero al diálogo. Claro, el diálogo ya sería algo importantísimo en la Italia de hoy, porque hoy día nadie se habla, nadie se relaciona. A veces dos personas hablan, uno cambia de idea y esto significa ser excluido del debate público italiano. Entonces, seguramente el diálogo es algo positivo, pero aquí vemos que hay algo más. No es solo un diálogo entre ideas u opiniones diferentes, porque es un diálogo entre personas e historias diferentes. Y esto es lo que más me sorprende. Entonces, el laicismo del meeting es lo que me sorprende a mí. Abruzzese afirma, el meeting se desvela como el punto de llegada a partir de un camino a partir del que el mundo tiene una forma diferente
con respecto a la visión de doctrinas económicas, estrategias políticas, etc. Entonces existe el impacto con experiencias nacidas a partir de aquella exigencia y pregunta principal de verdad. Cada una de estas respuestas puede ser una forma de reflexionar acerca del hombre y de su pregunta sobre el sentido de su vida. Y este es el meollo de la cuestión para mí, lo que realmente crea unión entre las diferentes experiencias que se presentan aquí en el meeting, donde hay personas según las que lo verdadero existe y son personas que están en busca de la verdad. La forma en la que buscan esta verdad, paradójicamente, es mucho más importante que el resultado mismo, y el meeting es como el contenedor de esta búsqueda, la posibilidad de poner en relación y en diálogo estas diferentes investigaciones y búsquedas. Me gusta mucho el episodio que se menciona en el libro que tiene que ver con Emilia, ¿no? Ella en un momento dado está en un encuentro con Papa Wojtyła y está presente una amiga de Papa Wojtyła, que creo que a lo mejor es una psiquiatra polaca. Y ella se queja un poco diciendo, ¿pero por qué vosotros aquí en el meeting nunca habláis de familia, aborción, etcétera? Y el Papa dice, no la escuchéis. Este no es vuestro trabajo. No le hagáis caso. Vuestro trabajo es basaros en una política de frontera. Este es el término principal, la frontera. Y para mí este es el corazón del éxito del meeting, el encuentro. La pregunta que quisiera plantearle a Abruzzese para empezar esta conversación es, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo lo conseguiste? Porque para mí esta obra requiere años de vida, de trabajo, y quizás requiere también una pasión, una curiosidad, un sentimiento. No podemos decidir de un momento a otro de forma racional que nos comprometemos en algo así. Por tanto, quería entender si en esta búsqueda del sentido del meeting existe algo más que nosotros no sabemos, que no conocemos, un volano, un motor mayor que aquel que mueve al intelectual o al académico. Bueno, ante todo, gracias de corazón, Antonio Polito, por esta pregunta. Gracias, Emilia Guarnieri. Gracias al meeting por esta maravillosa acogida. ¿Existe algo? ¿Existe un motor? Pues sí, existe, porque yo conocí el meeting en 1990, cuando me invitaron por primera vez aquí. Consiguientemente, yo había publicado un libro en Francia acerca de comunión y liberación. No tenía ninguna relación con CL más allá de las relaciones formales que tenía con el responsable de relaciones con el exterior, que en aquel entonces era Alberto Savorana. Este libro se publicó en Francia, había hecho algunas entrevistas en Italia, había sido apreciado y me invitaron al meeting. Y yo me quedé sorprendido por aquella acogida que sigue siendo la de hoy también. Me quedé súper sorprendido. Mi hija había poco más de 3 años, ahora tiene muchos años más, pero yo quedé muy sorprendido por aquella acogida y aquella tranquilidad, aquella alegría. Y no sabía el porqué de todo aquello, porque me daba cuenta de que no eran circunstancias, había algo que no conseguía explicar. No sé, aquel libro tampoco era muy interesante. Quizás solo hubo un comentario acerca de aquel libro en un periódico de Rímini y eso fue todo. Nunca nadie habló de aquel libro. Yo era realmente el último. Pero aquella acogida venía de algo diferente. Yo no era un personaje conveniente, no era una elección estratégica aquella acogida. Y esto me sorprendió. Estaba acostumbrado a vivir en el mundo racional, instrumental. Vivía en un mundo de intercambio y de relaciones duras. Un mundo, en pocas palabras, de conveniencia, de estrategias, de asuntos, ¿no?, económicos. Y a mí no me convencía todo ello. Pero era algo que no me convencía dentro de mí mismo, en mi corazón. Y vivía esta oposición entre una belleza, una sinceridad, una maravilla y todo el desencanto. Yo estaba desilusionado en aquel entonces debido a mi vida, a mi biografía que quiero ahorrarles, pero bueno, no aceptaba todo ello. Me parecía un poco raro, ¿no? No entendía y necesité muchos años para poder entender, despertarme y llegar a entender que era un sentimiento verdadero. Vemos la belleza y no nos lo creemos. Nos detenemos, nos paramos y decimos, sí, pero quizás este es un trompe-l'œil, un truco, una estrategia, un truquillo, ¿no? Y yo no me daba cuenta, aún sintiéndola.
me invitaron otro año más, al año siguiente, y todavía peor, volví en el 1991. Comencé a venir aquí incluso cuando no me invitaban. Efectivamente, me han visto muchas veces arriba y abajo, que parecía casi un testigo de Jehová. Seguía volviendo, incluso cuando no me invitaban, porque era algo que me encantaba, incluso cuando no tenía título, no era un personaje famoso, no tenía entrevistas, pero era algo que yo quería entender. Entonces, vi un punto que me sorprendió, que fue la indignación. Yo era laico, saben que los laicos se sienten indignados a veces. La indignación entre esta experiencia que yo vivía y que podía demostrar a través de los testimonios, de las exposiciones, los voluntarios, a través de todo ello, y también la reducción demasiado simple que encontraba en el periódico del día siguiente. Solo hablaban del político que había pasado y de lo que había dicho, eso es todo. No se hablaba de lo que se ocupaba el meeting, del título del meeting, cero zapatero, no se hablaba de la lógica en la base de todo ello. Y esto me hizo enfadar muchísimo, empecé a quejarme y a no dejar de pensar en ello, hasta que por fin un día dije, ya basta, y comencé a escribir este libro. Y volver a crear el hilo rojo de esta experiencia, analizando, porque yo soy un sociólogo, analizando el contexto, reconstruirlo, entender de dónde empezaba todo, y debo agradecer también el hecho de que me di cuenta más tarde, porque en realidad yo he leído el libro de Alberto Savorana, Vida de Don Giussani, que me ha ayudado muchísimo. Entonces es una suerte que después me di cuenta de que había libros como Massimo Capizisasca, que también había escrito un libro que me ha ayudado. Entonces esta ha sido una suerte, que he contado con libros que me han ayudado. Y este ha sido el primer cambio de rumbo. La suerte no es solo esto, ¿no? Pero también periódicos que prueban indignación, porque vemos que te has sentido indignado y esto te ha impulsado, te ha fomentado a escribir, ¿no? Entonces, doble suerte. Quería decir otra cosa. Tú hablas de esto en tu libro muy abundantemente. El meeting nace al final de una década que quizás tiene que ver mucho con la secularización, en el auge de la secularización del país. Los años 70 son la década del divorcio y de la aborción, las dos batallas perdidas del mundo católico en Italia. En un momento en el que parece muy difícil organizar, o por lo menos permitir, que el sentido religioso esté presente en la vida pública y civil, pero al mismo tiempo no nace como una forma de resistencia ante el mundo, a la modernidad. Es más, todo lo contrario. Esto es algo que sorprende a todos nosotros los observadores. Parece casi lanzarse en la modernidad, provocar la modernidad. Y tú hasta afirmas que, al fin y al cabo, la razón de la crisis del 68 depende de una competencia. Existe una dependencia entre el espíritu inquieto y de rebelión que fomenta CL, este sentimiento del hecho de que no nos sentimos adecuados a esta sociedad que está naciendo, por ejemplo, la crítica del consumismo, y también la reacción de los movimientos del 68 de protesta. Existe esta relación, ¿no? Y tú afirmas que hay un deseo de encontrar el sentido por el que nace el meeting. Don Giussani dice, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que vuelven a un hombre feliz. Y al final este es el meollo del meeting. ¿Cuál es el aporte que el meeting entonces ha dado a la posibilidad de actuar en la historia, en el sentido religioso? Porque esta es la característica de estos 40 años. Seguramente la historia que lleva al meeting nace en el seno de un gran
evento religioso, las protestas estudiantiles de los años 60, del 68, y nace como una denuncia de la falta de sentido. Existe algo que unifica, que une. Todos estábamos insatisfechos. No bastaba, no era suficiente, había algo que no conseguíamos explicar. No porque exigíamos más, sino porque de alguna forma nos daban algo que no habíamos pedido. En cambio, lo esencial nos lo perdíamos. O era declarado casi inexistente, ¿no? Este es el problema de la pérdida del sentido. Todavía hoy día yo tengo muchos compañeros de trabajo que dicen que el problema del sentido es una tontería. No existe. Y nosotros tenemos en cambio un interrogante acerca del sentido de la existencia. Existe este interrogante y este fue el terreno común, el punto en común entre aquella época y CL, porque Comunión y Liberación viaja en el mismo camino de estas protestas, ¿no? Muchos, en cambio, consideraban todo ello como algo ambiguo, peligroso. Decían estos católicos, pero ¿cómo pueden hablar de Cristo? Para mí vivir es Cristo. ¿Pero qué dicen estos católicos? ¿Qué palabras utilizan? Decían, ¿no? Entonces, en cierto sentido, un movimiento de protesta es el origen, pero paradójicamente no es antimoderno, ni mucho más, no era antimoderno, todo lo contrario. Era un movimiento porque es un movimiento que denuncia la pretensión de la modernidad de haber resuelto el problema del sentido. Es un movimiento que denuncia la falsa promesa. Porque de alguna forma nos han dicho que podíamos vivir incluso sin pensar en el problema del sentido, que era cosa de niños, de chiquillos. Y don Giussani acerca de esto se enfadará mucho. Cuando pronunciará la frase famosa, las fuerzas que mueven la historia son las mismas que mueven al corazón del hombre o que mueven al hombre feliz, según otra versión. Es importante porque estas son las fuerzas que mueven la historia, las que vuelven al hombre feliz. Pero ¿qué diablos significa? Sino que existe un corazón, un deseo de felicidad, de abundancia, cosas que deben volver a tener importancia y que siempre eran eliminadas, evitadas. Y se ponía delante la razón instrumental. Entonces, paradójicamente, ¿cómo puede el meeting tener éxito? Y en este sentido son importantes las circunstancias, porque detrás de este núcleo que se mueve existen circunstancias fuertes, por lo menos dos. Se trata de cosas técnicas, ¿eh? La primera es que 3 semanas antes de la edición del 80 hemos vivido el problema de la crisis de Bolonia, de la masacre de Bolonia. Quizás fue el 2 de agosto, ¿no? Fue algo terrible, como la masacre de los inocentes. Y después, otro elemento, cuando alcanzamos una humanidad increíble, vayan a leer el comentario del título del primer año, donde está escrito que el verdadero problema no es decir quién tiene la culpa. El problema es buscar la verdad. Estos son los aspectos más importantes, pero ha habido otro efecto de las circunstancias mucho más importante. La ocupación de Danska por parte de los obreros de Solidarność, que de alguna forma y con beneplácito se dirigían hacia la iglesia, evitando el enfrentamiento y haciendo una especie de contestación, de protesta tranquila en el silencio de toda Europa. Vimos en la intervención, la ponencia del ministro Colombo, que decía, veamos con tranquilidad. Teníamos miedo de experimentar una nueva Praga. Y un pontífice, Juan Pablo II, dice,
La verdad es la fuerza de la paz. La verdad. No es verdad que la paz se basa en la justicia. Sí, esto es verdad, pero la justicia se basa en la verdad. Y es la verdad el primer motor. Restablezcamos las cosas, digamos cómo están las cosas. ¿Y qué sucede? Que se reconoce Solidarność. Se reconoce de forma implícita porque se hablan los diálogos diplomáticos. Se habían invitado numerosísimos escritores disidentes del Este y paradójicamente este grupo de entusiastas de CL son aquellos que estaban presentes en este evento histórico. Estaban ahí. Tenías que ir a Rímini para entender qué estaba pasando en Europa. Estas son las circunstancias, ¿no? Entonces, después nos acordamos también del pleno reconocimiento de Juan Pablo II, que fue fue un milagro, una gracia, la amistad de Giulio Andreotti, que es especial. No hay que minusvalorar esta amistad. En algunas páginas yo me pregunto, ¿pero por qué Andreotti aquí? ¿Pero en serio queremos reducirlo a una historia instrumental de clientelismos? No, ya basta con esto. Hay algo más profundo. Porque si no, de no ser así, no funciona, no consigo explicarme la razón del meeting si simplemente pienso en un instrumento, en una estrategia de conveniencia. Hay muchísimos clientelismos en Italia, cosas que hemos hecho por asuntos económicos, por política, por carreras o alianzas, porque todo ello ya se ha muerto, ya no existe, no ha producido nada. En cambio, aquí vemos un mundo que florece mucho más. Entonces yo trato de entender cuál era la relación positiva entre Andreotti y el movimiento del meeting, la realidad del meeting. Es algo menos banal, mucho más profundo, mucho más importante, que permitía la existencia del diálogo paradójico, en cierto sentido, entre estas dos realidades. Si pensamos en la relación con Andreotti, seguramente podemos profundizarla más tarde. Pero a propósito de lo interesante del hecho que el meeting nace después de la década del 68, que duró hasta la estrategia de Moro en el 78, a la tragedia, ¿no? Y también la caída del muro de Berlín, con el comienzo de una década que libra a Europa de la división, de la quiebra, de la fractura que había determinado el comunismo, con la difusión del comunismo en la Europa central y oriental. Pero el tema del sentido religioso del que hemos hablado antes, según yo, no entra en la historia de Italia y del meeting como una reflexión histórica o espiritual. Según yo, pero tú también lo explicas muy bien, es que lo más importante es el hecho, la experiencia. Es casi un hecho que significa que no razonamos, no tenemos ideas, no somos ascetas, sino que nos topamos con Dios, lo encontramos. Todo ello no nace de una reflexión, de una idea, nace de una presencia histórica, tangible, concreta. Entonces, es un llamamiento a la presencia, no a la recuperación de una tradición. Y de aquí, como tú también notas, nace el eclectismo del estilo del meeting. Es algo raro también por cómo se declina, por lo que vemos aquí. Y dices, si el sentido religioso antes era una respuesta a los interrogantes principales de la existencia, almas y vidas concretas que producen obras y contenidos tangibles, visibles y que se pueden encontrar, entonces vemos que se va más allá de las experiencias religiosas reconocidas, porque se abre un universo que va desde Sófocles hasta Shakespeare, Leopardi, hasta O'Connor y realidades secularizadas como la música rock, por ejemplo, también se incluye aquí. Y esto tiene que ver con la modernidad del meeting, ¿no? Sí, hay algo que me ha sorprendido mucho. Para mí, no es muy fácil tratar de estos temas, no lo era en aquel entonces, pero veo que aquí se afirma la positividad de lo real y la vida entonces se vuelve en una profunda incertidumbre. Ese es el título del meeting.
La capacidad de dejarse sorprender, maravillar por la realidad. Y cuidado, porque esta no es una posición filosófica, es un elemento, es un aspecto existencial. Existe la posibilidad de ser mirados siempre como la experiencia de algo verdadero. Y esto me ocurre a mí y a todos ustedes. Es algo no banal. No existe nada banal o superficial. No existe nada superficial. En un mundo que me habla de relativismo total, que no me deja ver la belleza de las cosas. Alguien decía que no existe una sorpresa que dure más de 3 días, ¿no? Y nosotros tenemos esta idea, pero aquí nosotros podemos recuperar lo humano bajo 2 puntos de vista, recuperando la vida, la verdad y la realidad que el otro tiene dentro de sí mismo, porque descubrir lo verdadero significa que cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo un corazón de verdad. Y es importante saber escuchar y reconocer este corazón para emprender una revolución existencial. Pero también el otro elemento es reconocer lo verdadero como obra. Y yo he encontrado numerosos puntos en común. Quisiera mencionar un autor que seguramente conocen. Polito lo ha mencionado, Tocqueville. Tocqueville es aquel que dice: miren, la dimensión religiosa es la dimensión que permite realizar cosas maravillosas. Y efectivamente, esta pasión del hombre por lo verdadero, por lo auténtico, por lo que durará, lo lleva afuera de la superficialidad de la vida cotidiana y lo lanza hacia la construcción de obras que durarán por mucho tiempo. Por ejemplo, alguien construye una catedral que quizás quien construye nunca conseguirá verla porque se morirá antes. Es increíble y no es el único, ¿no? Leo Moulin, en el libro también es mencionado, uno de mis principales amigos, uno de los autores mencionados, que dirá: observen, los cistercienses son aquellos que 100 años antes que la Magna Carta Libertatum fuera publicada, habían hablado de la democracia, habían escrito acerca de la democracia, porque en el capítulo general habían dicho que este era el lugar donde era posible tomar cualquier decisión, incluso aquella de cambiar la norma misma. Esto 100 años antes de la Magna Carta Libertatum, 100 años antes. Entonces, este es un mundo de experiencias, un mundo en acción. Los primeros meetings están dedicados a este mundo que se mueve, también al mundo de los monjes y de la vida de los monjes. Pero vemos que también se habla de cuestiones prácticas o de revoluciones que los benedictinos se introducieron en Europa. Y también es importante considerar las revoluciones políticas de las que se habla. Entonces, no es cuestión de restaurar lo tradicional, es cuestión de volver a dar dignidad a aquella pregunta y respetar la búsqueda de sentido que tiene cualquier hombre, cualquier ciudadano de a pie. Hay que reconocer esto y hay que respetar esto. Esta, según yo, es la cuestión principal, la razón por la que el meeting sigue existiendo y sigue lanzando una nueva edición. Saben que en esta época, en cambio, lo que reina es el desencanto, la desilusión, ¿no? Todo lo contrario. Y, según yo, este es el elemento que garantizará la capacidad del meeting de sobrevivir, de seguir viviendo, incluso en el futuro, cuando Juan Pablo II ya no estará con nosotros, cuando los partidos políticos ya no existirán. Ahora vivimos en un mundo un poco raro, difícil de interpretar. Seguirá existiendo incluso cuando la economía ya no podrá ser fácilmente controlable. Ayer nos lo dijeron, ciertas dinámicas globales son tan poderosas que es difícil trabajar como antes. En un mundo que cambia rápidamente y profundamente, esta verdad acerca del hombre sigue teniendo su dignidad, su verdad. Sí, tú has introducido el tema porque también la política, la vida civil, la vida pública tiene que ver con la vida concreta. El meeting tuvo una relación muy profunda con la política. Tú mismo dijiste que muchas veces se ha incluso
malinterpretado el meeting con la política, ha habido mucha confusión, tú te sentías indignado debido a la incapacidad de entender qué significaba diálogo acerca de los temas políticos. ¿Puedes hablarnos del alcance, del nivel político del meeting? Por un lado, estamos extremadamente interesados en la vida pública, en el alcance de la política, pero por otro lado también existe una barrera entre los diferentes puntos de vista. La política puede cambiar el mundo, ¿no? ¿Puede cambiarlo o no? No, absolutamente. La política no puede cambiar el mundo. Digamos que el interés por la política es un elemento prepolítico, entre comillas. ¿Qué significa? Que es la pasión por la ciudad, por la polis, la ciudad en la que todos vivimos. Entonces, nosotros, los cristianos y los creyentes, nos sentimos responsables de tratar de entender, tratar de dar nuestro aporte. Claro, no existen solo católicos, existen también socialistas, laicos, cada uno con su religión o con su punto de vista. Los socialistas en realidad estaban, ahora ya no, ¿eh? Estuvieron y fueron importantes, sí, eso sí. Pero digamos que este es un mundo pluralista. Y el interés prepolítico es importante. Cuando aquí se presentó la exposición sobre los 150 años de la reunificación italiana o la exposición sobre los 40 años de la República, se trató de reconstruir el hilo rojo de un tejido social y civil que se reconstruye, que se organiza. Yo pienso en los congresos católicos a finales de 1800, por ejemplo. Pensamos también en las cooperativas, en las casas de ayuda mutua, en lo que se hizo en 1900, las realidades de los sindicatos, los partidos que incluso a veces hacían obras, creaban obras para dialogar con la sociedad, obras de mediación entre sociedad e institución. Efectivamente, teníamos una tasa de participación muy elevada. Eso cuando los mediadores no eran considerados como lo peor, como un mal. Sí, es verdad. Y el meeting entonces se centra en la recuperación de esta atención, de esta sensibilidad, que no es solo respeto, sino cariño hacia las instituciones. Y no es un caso si aquí llegan y vienen a hablar los presidentes de la República antes del presidente del partido o del Consejo, pero ¿os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Cómo es posible que venga aquí la máxima autoridad del Estado? Si Mattarella no ha venido simplemente es porque ha invitado el número 2. ¿Por qué no vienen los jefes de los grupos pequeños? ¿Por qué no? Todos los presidentes de la República han venido aquí, todos y cada uno de ellos, después de Ciampi, todos han venido aquí a presentar un discurso, visitar las exposiciones. Es importantísimo visitar las exposiciones. Perdónenme, yo soy sociólogo. Entonces, siempre me pongo en las carnes de los demás. Si vengo aquí por una estrategia política, me conviene simplemente quedarme sentado, hablar con ustedes, hacer un encuentro, una rueda de prensa, comer rápidamente con Emilia y alguien más, después me voy con mi coche y me vuelvo a Roma. No voy a perder 2 horas de mi tiempo para irme a visitar una exposición con 3 chicos que me la explican. Ningún periodista que conmigo, pero ¿qué sentido tiene? Tiene sentido a lo mejor estar aquí, pero irme a ver una exposición no. En cambio, van a ver una exposición, pero ¿se dan cuenta? Esto significa participar, reconocer la importancia y hemos visto este mutuo reconocimiento entre el meeting y las instituciones. Entonces, tú hablas de conciencia institucional, elemento cultural también. Este es un fenómeno original, ¿no? Algo original, pero fácil de entender, porque el bien común está representado por las instituciones, porque si no, ¿qué nos queda en todo este seísmo o terremoto continuo? Sí, lo que nos queda son las instituciones, efectivamente son un elemento cultural, o bien también nos permiten ver y volver a escribir algunos pasajes de nuestra historia nacional.
hemos visto numerosas declaraciones que han sido presentadas aquí, declaraciones de Gosiga, por ejemplo. No se preocupen que todo está escrito en el libro, ¿eh? Todo mencionado, pueden recuperar toda la información. Se trata de ponencias emocionantes, conmovedoras. Scalfaro, por ejemplo, hablará de los años después de la Segunda Guerra Mundial y de la fascistas e intesfascistas y antifascistas que tratarán de reconciliar un país, o los años de plomo. ¿Qué significa reconciliar un mundo que había llegado a asesinar, había acabado con asesinar a Aldo Moro? Esta es prepolítica, estas son las bases de la reconstrucción, las bases de un sentir común. Y esto ocurre justo aquí. Entonces, lo que vemos aquí no es superficial. Aquí nos estamos jugando realmente cosas importantes, los pilares de nuestra democracia. Y entonces vemos que no hay nada superficial en todo ello. No es simplemente un pasaje temporal. Y esto ocurre no porque es un caso. Entonces, vemos en el meeting este alcance de apertura y de sensibilidad a los demás que se convierte en un clima moral. Y hablo justamente de clima moral que empieza a partir de los voluntarios. Quizás los voluntarios tienen que ver con algo diferente, ¿eh? No, la verdad es que quiero hablar de los voluntarios, porque para alguien que viene de afuera, este es uno de los grandes misterios del meeting, una de las cosas que más sorprenden, ¿no? Pero antes de hablar de ello, estamos llegando ya a la fase final de este diálogo, pero antes quería hablar de Rimini. Uno de los problemas que mencionas y que me sorprende es ¿por qué este encuentro no se puede realizar o celebrar en la montaña? Un lugar quizás más adecuado, que tiene que ver más con la reflexión o lo espiritual, o quizás una ciudad de arte o incluso en Asís, ¿no? Esto sería ideal. Pero, por un lado, dices, no hay que minusvalorar la voluntad de ser presentes en el corazón de la sociedad secular, donde las vacaciones, sin pensar en estas cosas, son lo máximo aquí. Pero quizás esta no es la razón por la que se elige este lugar como sede del meeting, todo lo contrario, ¿no? Pero se trata del hecho que Rimini, en verano, es un lugar donde no hay compromisos, somos libres. Y entonces el meeting quiere responder a un deseo profundo. Debemos competir con plenitud de vida, dices, ¿no? Y quizás podrías mencionarnos una historia acerca de las razones que tenían el grupo de fundadores, el grupo que promovió el meeting, que es de Rimini, ¿no? Sí. Perdóname si te interrumpo. El hecho de competir con plenitud de vida no es algo que se pone en contra de Rimini. Esto no es lo anti-Rimini. No existen personas que se quejan o que protestan. No. Aquí vemos una Rimini que compite. ¿Existe eso? ¿Las vacaciones? Aquí afuera, sí, es una maravilla. Aquí hay otra maravilla. Dialoguemos. Vamos a ver cuál de las dos nos lleva más allá, más lejos. ¿Cuál de las dos realidades es más bonita? ¿Cuál de las dos es más atractiva? ¿Cuál de las dos realidades nos lleva más lejos? ¿Cuál de las dos nos permite volver a casa mejor, más felices? Porque el verdadero problema es cuando volvemos a casa o cuando nos levantamos al día siguiente y pensamos en el día anterior. Este es el problema. Somos felices si el día anterior hemos visto algo, se ha llenado nuestro corazón, nuestra alma de algo, o si en cambio simplemente hemos comido muchísimo como cerdos, tenemos otros problemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, este es simplemente un ejemplo para hablarles de uno de los muchos placeres de la vida mundana. Entonces vemos que existe un diálogo en términos de calidad de la vida. Y Rimini también es esto, porque este no es un refugio, una burbuja fuera del mundo. Está en el mundo para vivir en el mundo mejor. Los voluntarios vienen aquí porque se sienten mejor. Tú dices,
en el meeting se puede encontrar fácilmente también el alcance de fiesta, ¿no? El significado de fiesta de esta realidad. Los voluntarios son algo que a nosotros que venimos de afuera nos sorprenden muchísimo. Yo he conocido formas de voluntariado político, pasión política también, pero aquí en cambio hay algo diferente. Ante todo, por la calidad humana de muchos chicos que vienen aquí. Antes hablé con la señorita que me acompaña y dije, ay, pobres los que están afuera, debajo del sol, todo el día, acogiendo con aquella camiseta verde. ¿Pero qué hacen? ¿Sortean a estas personas? Porque pobrecitos, ¿eh? ¿Es qué? ¿Es un castigo o qué? Y la señorita me ha respondido, no, 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 son ellos que lo piden, que lo quieren hacer. Lo han hecho los años pasados y quieren volverlo a hacer. ¿Pero por qué? Porque efectivamente son muy felices porque son los primeros que acogen, son los que hacen la verdadera acogida. Y todas estas razones nos sorprenden, son increíbles porque nos permiten entender el sentido por el que lo hacen, ¿no? Tenemos un clima de fiesta del hecho de cuando se comparte el trabajo. Esta noche ya lo veremos con la fiesta final, el concierto final para clausurar esta semana. Pero para mí esto es muy importante, ¿no? Nosotros que venimos de afuera y empezamos a venir aquí al meeting, comenzamos a hablar del meeting en los periódicos y quizás esto es lo primero que nos sorprende. Ya desde el principio nos parecía imposible que en una dimensión no política, sino de testimonio, de fe, de diálogo, de compromiso civil, se pudiera estimular y fomentar un deseo voluntario de trabajo, de compromiso, etc. Y este para mí es un aspecto auténticamente importante del meeting. Me había apuntado un fragmento de tu libro que quería mencionar, pero naturalmente lo he perdido. Entonces te pido que lo digas tú, por favor. Acerca de los voluntarios, debo confesar que estaba súper enfadado. He tratado de encontrar todas las razones por las que los voluntarios vendrían como una estrategia. ¿Cuál es el provecho, la ganancia en términos de relación, de resultados en las comunidades? Mira, es que he tratado de encontrar cualquier justificación para darles la culpa o enfadarme, pero me doy cuenta de que es algo sorprendente. Hay cosas que me han dejado sin palabras porque los voluntarios se comprometen a hacer un trabajo que requiere esfuerzo. Hacen un trabajo difícil, un trabajo duro. Y no te hacen sentir en culpa por ello. Tienen unos ritmos espeluznantes, unos horarios, una jornada laboral increíble y no entendemos cómo lo consiguen. Es difícil de entender. Pero ustedes saben que aquí hay gente que por la noche, a medianoche, para volver a casa, tiene que coger 3 autobuses para quizás ir a uno de aquellos hoteles perdidos que además paga él mismo, porque no se lo pagan, se lo paga él mismo para no hacer sentir en culpa a los demás. Ahora han empezado también a contribuir porque a veces los costes del meeting son muy elevados. El meeting trata de ayudar a estas personas que vienen aquí, que trabajan gratuitamente e incluso pagan el alojamiento o todo lo que consumen aquí, ¿no? Pero bueno, se trata de ayudarles de alguna forma, ¿no? Pero esto no es todo. ¿Saben lo más divertido que es? Que esta gente quiere volver al año siguiente. Es que no, es imposible. Quizás puedo equivocarme una vez, pero si estas personas vuelven, algo no lo entiendo, las cosas no funcionan. Quizás puedo equivocarme una vida, 2, pero después no, no 3 veces. Porque estas personas dicen, vuelven, o incluso quiere ir uno antes que el otro. Este año quería ir, todavía no me han dado la posibilidad de ir, yo quería ir antes que tú. Es increíble, hace 3 días una azafata me ha dicho, si yo no viniera aquí a hacer la voluntaria al meeting, no conseguiría vivirme este meeting, sacar provecho de este meeting. Es una locura, no me lo puedo creer. Oye, pero hablemos entre personas con juicio, de forma seria.
Si todo esto es verdadero, auténtico, significa que estos jóvenes y estas mujeres y estos hombres llevan dentro de sí una pregunta tan alta, tan profunda, tan sensible y tan poderosa que no solo consiguen soportar el esfuerzo, el trabajo, sino que también encuentran una respuesta, permite encontrar una respuesta, estar aquí como voluntario. ¿Qué tal el meeting? Maravilloso. ¿Pero qué hacías? No, en realidad yo lo que hacía era limpiar las mesas. ¿Cómo? Pero ha sido maravilloso. ¿Cuál era la pregunta detrás de todo ello? Miren, por favor, profundicen la cuestión. Vayan a profundizar esta apertura hacia lo real. La verdadera sociología significa con ver mejor, con analizar cuál era la pregunta más allá. Una pregunta de relación. ¿Pero qué crees? ¿Que no tiene relación estas personas? Pero mira las playas que hay por ahí, los bares, o sea, hay de todo lo que quieras, ¿no? A las 4, a las 5 de la noche, vas y vuelves. Pero ¿quién te impide ir a relacionarte? Estamos en la sociedad de la libertad absoluta. Entonces, ¿qué es que encuentras más allá? Pero no entienden que hay una pregunta todavía más importante, que los voluntarios son el espejo que abre la puerta, perdónenme, hacia lo infinito. Los voluntarios abren la puerta hacia lo infinito. En una sociedad de desencanto, de desilusión. En una sociedad en la que reinan las luchas de poder, ¿no? En las que todos se dan codazos para conseguirlo. Estoy contento por la presencia de Antonio Polito, porque él es un analista político y conoce muy bien aquello de lo que estoy hablando, ¿no? Este desencanto, esta decepción, desilusión. Y mira tú por dónde vemos que esta es la situación más lejana de aquel mundo de la racionalidad instrumental. Tú tienes a 3.000 personas que vienen cada año aquí, y yo he sido malo, porque sabían que se habían reducido por los problemas que habían disminuido. Me preguntaba, ¿por qué? Porque ha llegado la crisis, ¿no? No, ¿sabes por qué se han reducido? Porque muchas universidades, poniendo el examen en septiembre, crean para estos chicos unos problemas muy profundos cuando llegan finales de agosto, porque tienen que estudiar y prepararse para el examen. Esta es la verdad, si quieres entenderla. Entonces, se ha quedado esta pregunta. Queridos amigos, estamos en 2019, no en el 67. En 2017, 2019, cuando todo se ha venido abajo, esto sigue existiendo. Entonces, ¿entienden que esta pregunta es tan poderosa que atraviesa todas las épocas y todas las generaciones? Entonces, quizás esto es importante en la sociedad en la que vivimos, y el meeting es una puerta a través de la que yo puedo entender cuáles son las preguntas que ningún libro podrá desvelar. Nadie podrá explicarlo mejor, porque la presencia de estas personas atestigua esto. Estas personas que trabajan todos los días y el año siguiente tratan de volver aquí. Sin lugar a dudas, el voluntariado, además del meeting, es una de las ventanas reales hacia nuestra sociedad. Una de las ventanas menos estudiadas, comprendidas, profundizadas. Y también es una ventana de esperanza hacia el futuro. Quisiera terminar mi entrevista con la última pregunta. Después Emilia quizás dará la respuesta auténtica a esta pregunta. Un sociólogo que ha estudiado 40 años de meeting quizás puede responder a una pregunta. ¿Qué puede ser el meeting de los próximos 10 años? En la Italia de hoy día, en la Italia quizás desmembrada desde el punto de vista de la vida pública, sin aquellas estructuras, aquellos pilares de cohesión que al fin y al cabo evan los partidos, las organizaciones políticas, los sindicatos. Esta es una Italia que nos parece un poco vieja, obsoleta, pero que contaba con un esqueleto, con una estructura, ¿no? Pero hoy, en cambio, nuestro país nos parece un poco desestructurado, desmembrado. ¿Cómo ve los próximos 10 años, entonces? Es una Italia que me parece casi manejable, gestible, es decir, que es un poco vulnerable, la política nos lo demuestra, es fácil ir de un bando a otro,
partidos políticos que alcanzan el 40% y que después estallan porque se hinchan tanto que después en un momento dado estallan, explotan. Ya no saben cómo utilizar el consenso. La mayoría que han entendido que han obtenido. Esto ha pasado a Renzi, quizás le pasa también a Salvini y también pasó a Berlusconi. Quizás todo ello deriva de esta característica que es un poco vulnerable en Italia, esta sociedad que es débil y vulnerada después de los muchos azotes que ha recibido y que generalmente son definidos cuerpos intermedios. En este país, ¿qué importancia, qué presencia puede tener el meeting? ¿Qué relación puede tener con la política? ¿Qué semilla podría sembrar en la sociedad italiana de cara al futuro? Quisiera decir un par de cosas al respecto que nos pueden ayudar a entender el camino futuro. La primera idea que tengo es de tipo empírico. Nos encontramos delante de 5, 6 o 7 años de gran reactividad, porque se ha venido abajo el sistema, se ha derrumbado el sistema junto con algunos seguros, no teníamos garantías, certidumbres, defensas de tipo económico, de tipo laboral. Y entonces vemos que se está creando una gran preocupación debido a todo ello. Existen familias en donde tanto el papá como la mamá pierden su trabajo y tienen que devolver mucho dinero al banco, incluso la casa que compraron, ¿no?, con una hipoteca. Pero este es simplemente un ejemplo. Un país por el estilo es difícil. No estamos en 1927, estamos en 2019, la época del bienestar, la época de la plena libertad, ¿no? Entonces este es un hecho traumático. Existe un alcance, una dimensión reactiva súper fuerte que no tenemos que eliminar nunca. Me acuerdo de Forconi en los tiempos del gobierno de Monti. Había una rabia por un mundo que se había perdido. Hemos dado un paso atrás. De 50 años, los hijos de nuestros amigos que trabajan en los bancos ya no trabajarán en los bancos, los hijos de nuestros amigos que trabajan en los trenes ya no lo harán, quien estaba en el ministerio o en correos ya no estará ahí, volvemos atrás, ¿no? Y también los que trabajan en los supermercados. Entonces, es algo importante y no podemos eliminar, no podemos no considerar este elemento de reacción, este elemento reactivo, que dura poco, porque después estoy convencido de que las personas son inteligentes. Si dan resultados, bien, porque si no, hasta luego, volvemos atrás, y volvemos al 17, al 18, incluso también el partido de 5 estrellas. Hemos visto que en un momento ha pasado todo. Esto lo decía también Vittadini, el consenso lo ha conquistado enseguida, pero después puede también perderlo. Primera dimensión entonces reactiva. El segundo elemento importante es de tipo sociológico también, pero es un poco más positivo. Es cómo puede ser el meeting en los próximos 10 años. Yo empiezo diciendo que una sociedad así no existirá en los próximos 10 años. No podemos seguir así. Debemos cambiar las cosas, porque si no, no podemos sobrevivir. Y seguramente cambiará al alza, mejorará, porque esto es la peor de las condiciones. No podemos empeorar todavía más, no podemos seguir en esta condición. Es natural que la sociedad se recuperará y mejorará. Estoy convencido de ello, porque una sociedad no puede resistir así, en esta cultura de la perdición, de la libertad absoluta y total. No podemos seguir así, no funciona. Es solo cuestión de tiempo, porque no es posible seguir así. No existen las familias que están en faena si no consiguen resolver su situación o que tienen pocas vías de salida, ¿no? No existe una sociedad así, no puede seguir existiendo. O también un comercio superficial. Yo no puedo encender el móvil y leer los periódicos en la red, porque es una locura. Cada 20 minutos cambia la portada porque hay otra novedad. Pero ¿cómo puedes, Antonio, cómo puedes trabajar en este contexto? ¿Eres un santo o qué? No es posible? Es un trabajo terrible, pero ¿cómo lo consigues? ¿Cómo puedes conseguirlo?
es que al final después volvemos al punto de partida, ¿no? Como el juego de las sillas, que escuchas la música, tienes que dar vueltas hasta que no para la música y te sientas, ¿no? Encontrando tu silla. Sí, seguro, como lo que ocurrió con la Primera República, que tenía un mundo de bienestar o un PIB que no era el de hoy día, una sociedad global que no era como la de ahora. Incluso también los gobiernos de nuestro tiempo, de nuestra época, eran diferentes, ¿no? Seguramente los gobiernos de aquel entonces son mejores que las crisis de ahora. También en el contexto financiero, vemos que en aquel entonces sobrevivíamos con estrategias y sistemas positivos que funcionaban, pero ahora las cosas han cambiado. Yo trabajé en este contexto, pero la sociedad ya ha cambiado y nosotros tenemos que pagar las consecuencias de la crisis. Quisiera mencionar otro elemento presente en el libro. Ha aumentado el porcentaje de personas que no se inscriben en la universidad aún teniendo el título. Estos son dígitos de ISTAT. Este porcentaje había alcanzado el 75% de personas con título que seguían estudiando. Se ha reducido este porcentaje, pese a que cambiamos las cosas, hicimos una reforma, creamos el primer grado, hacemos lo posible con días de acogida, puertas abiertas con los estudiantes, internet, información, becas universitarias para crear también la formación en el extranjero. Estamos haciéndolo todo para tener más inscritos y ahora este porcentaje se ha reducido al 49%. Pero hemos alcanzado el 50,5%. Antes teníamos el 75%, ¿eh? No podemos seguir así, me parece algo evidente. Es necesaria una recuperación, no porque lo digo yo, sino que porque es lógico. Hay que crear recuperación. ¿Cómo será el meeting dentro de 10 años? El meeting que garantiza la recuperación, el lugar en el que podemos volver a empezar, o por lo menos uno de los lugares en los que podemos volver a empezar. Debo admitir que es un optimismo de la razón, porque en realidad hemos visto numerosos ejemplos en la historia donde sociedades más complejas que la nuestra, como el Imperio Romano, se vinieron abajo, derrumbaron, y después hemos visto que el cristianismo, la cultura cristiana, ha recuperado todo con una nueva época. Entonces esperemos que esta respuesta y esto tenga también importancia en el futuro, ¿eh? Entonces, gracias por la ocasión que se me ha brindado de leer este libro súper especial, súper original, y ahora paso la palabra a Emilia para concluir este encuentro. Muchas gracias. Había preparado algunas cosas, pero quisiera concluir rápidamente agradeciendo a Abruzzese e Ippolito porque hoy nos han hecho un gran regalo. Y nos han permitido entender un poco más, profundizar de forma también positiva y bonita en cierto sentido. A veces en la vida cuando te dicen algo útil está bien, pero reconocer que algo que haces es útil es importante, entonces hay que decirlo. Quiero agradeceros por esto, porque me habéis ayudado a entender todavía más. Quisiera inspirarme en lo que decíais vosotros. ¿Qué puede ser el meeting en los próximos 10 años? La verdad es que no lo sé. No lo sé, sinceramente, por las razones que habéis mencionado. Y tampoco lo sé porque con mi experiencia de estos 40 años he visto que esta experiencia pertenece a una absoluta incapacidad de programar. Es algo paradójico decirlo, puede parecer paradójico, pero no deriva de una incapacidad absoluta de programar, de organizar. En esos 40 años el meeting se ha creado y sigue construyéndose respondiendo las provocaciones de la realidad.
respondiendo lo que ocurre. Ahora estaba leyendo un fragmento que habíais leído antes acerca de la presentación del 80, después de algunos días después de la masacre de Bolonia. En aquel entonces decíamos que en demasiadas partes del mundo la dignidad y la vida de millones de personas son todos los días ofendidas, azotadas, violadas, y nosotros queremos hacernos cargo de este dolor, compartirlo, teniendo la responsabilidad de ser constructores de paz. ¿Qué habría podido significar todo esto? Según yo, no lo sabíamos entonces, pero lo verdadero, ¿qué era? Que ante lo que estaba ocurriendo en aquel momento, delante de lo que había ocurrido en aquel momento, yo me acuerdo muy bien que me encontraba en un punto exacto delante de las oficinas del meeting de entonces. Cuando llegó la noticia de la masacre de Bolonia, era muy tarde por la mañana, era tarde. Todos nos acordamos del famoso reloj que nos enseñan todos los años, ¿no? Y yo me acuerdo que me estaba fumando un cigarrillo, yo fumaba en aquel entonces, y llegó esta noticia. Y me acuerdo muy bien de lo que sentí en aquel momento, la experiencia de aquel momento. Me sentía como desorientada, sentía un gran dolor. Además, sabía que algunos amigos estaban allí en el medio de aquella masacre donde había ocurrido esto. Pero también era consciente, profundamente consciente, y me sentía muy involucrada porque sabía que aquello que estábamos haciendo a nivel embrional, porque todavía estábamos en las fases iniciales, ¿no? Lo que estábamos haciendo no podía no ser una respuesta, no podía no ser una responsabilidad que teníamos incluso delante de aquella masacre. No sabíamos todavía nada acerca de la masacre, no nos habían dicho nada, pero éramos conscientes de que nuestra pasión, nuestra identidad, nuestro ímpetu, nuestra libertad de construir algo positivo, algo bueno en el mundo de la sociedad, en la sociedad para todos, era algo que en aquel momento podía también sobrevivir y resistir incluso ante lo que estaba ocurriendo. Creo que esta ha sido y sigue siendo la experiencia más fuerte, más intensa, es decir, la conciencia de que lo que somos, el sujeto del que hablábamos antes, no sabemos cómo, pero hay un sujeto. No sé cómo será el meeting en los próximos 10 años, no sabemos cómo, pero la fuerza de la experiencia personal es tan importante porque la noche vamos a la cama y decimos, esto es bueno. La fuerza de la experiencia personal es tan importante que yo tengo la certidumbre que lo que somos, en formas que todavía no conozco, pero lo que somos, lo tenemos para estar delante de este mundo, delante de esta realidad. No podrías no ser así. Un gesto como el del meeting, una experiencia como aquella que estamos viviendo, se multiplica a niveles diferentes, en países diferentes. Aquí, en un restaurante, hay chicos de Taiwán que vienen a trabajar, chicos que vienen de África, personas que vienen de cualquier rincón del mundo, de cualquier rincón de Italia. Pero, ¿qué es lo que puede mantener todo esto? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué tenemos esta certidumbre de que lo que somos puede sobrevivir ante cualquier contradicción? No digo ganar, no digo que puede ganar los problemas. Puede seguir existiendo, resistir. No sabemos cómo resistirá, pero lo que nosotros somos puede resistir ante los azotes de la historia y de las vivencias. Porque, lo decía Abruzzese, fomentado por Polito acerca de los voluntarios. ¿Por qué esto ocurre? Porque la experiencia que los voluntarios viven, es decir, la gratuidad, es decir, donar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades, por lo ideal, es una puerta abierta al infinito, hacia lo infinito. Y creo que al fin y al cabo este es el meollo de la cuestión de la vida.
el hecho que existe un umbral abierto hacia lo infinito. Este es el tema, porque sin lo infinito, sin algo más allá de lo que somos, sin algo más allá de nuestras contradicciones y dolores en el que todos estamos sumergidos, la vida no tiene sentido, no sobrevive. Lo que sobrevive es la posibilidad de una puerta abierta, de un umbral abierto hacia lo infinito. El título del meeting de 2020, desde el 18 hasta el 23 de agosto, será Privados de la capacidad de maravillarnos, resultamos sordos a lo sublime. No queremos quedarnos sordos ante lo sublime. Queremos que los umbrales hacia lo infinito sigan quedándose abiertos. Gracias a todos. Hasta luego y hasta el año que viene, al próximo meeting. Una de las formas que nos permiten respaldar, contribuir a la realización de este evento histórico para que no se cierren los umbrales hacia lo infinito es seguir ayudando en términos de fundraising, de recolección de fondos. Están numerosos stands todavía presentes aquí. Esto para permitir que un gesto como el del meeting pueda seguir existiendo. Gracias, hasta pronto y hasta el año que viene.